Hola, ¿cómo están? Les habla el profe de tecnología John Javier Delgado. Quiero que por intermedio de este video podamos dar unas generalidades del trabajo que estamos llevando a cabo eh, en estas 2 semanas a través de las guías físicas y del blog que se publica continuamente. Entonces, quiero enfocarme en sí, en la guía, que la tengo aquí en este archivo, y ir explicando generalidades con la aplicación de Excel. Entonces, eh, en este momento estamos mirando la guía, aquí hay unas generalidades de la guía, unas fechas donde se propone el trabajo, del 3 al 14 de agosto, los profes que participamos en el desarrollo de la guía, las áreas que están participando aquí, que son ciencias naturales y tecnología, eh, al igual que todo el contenido de los núcleos temáticos y de los temas relacionados que están acá. Bueno, la guía se compone de 3 partes. La primera parte, la socioemocional, la segunda, el componente de ciencias naturales y el tercero, de tecnología e informática. Bueno, aquí vamos bajando, vamos viendo unas pautas del trabajo, cómo se va a evaluar, ¿cierto? Eh, por aquí también hay otras informaciones generales, cuáles son los tiempos de desarrollo de cada taller en estos 2 meses. Aquí viene el primer componente de la guía, que es la competencia socioemocional. Entonces, este es un contenido que lo deben desarrollar, eh, está basado en sus emociones, ¿cierto? En todo lo que están viviendo en esta cuarentena. Eh, Luego viene la parte de ciencias naturales, ¿sí? Vamos bajando por acá. Y finalmente llegamos a tecnología. Entonces, en tecnología, muchos me dicen por ahí, profe, pero lo que pasa es que yo no tengo computador, entonces no puedo hacer la guía. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que estas guías están diseñadas para ser desarrolladas sin la necesidad de tener un equipo de cómputo o la aplicación de Excel. ¿Por qué digo o? Eh, Porque ustedes saben que desde el celular también podemos utilizar Excel, ¿cierto? Por ahí en algunos celulares eh, recientes y que tienen un sistema operativo actualizado, incorporan aplicaciones de Excel en sus funciones. Pero entonces, por ahí ya muchos sabrán qué es Excel y otros cuantos no, ¿cierto? Pero entonces, quiero que este video no sea tan largo y tratar de dar esa idea central. ¿Qué es Excel? Excel en sí es un programa. Básicamente se encarga de realizar unos cálculos que relacionan números, ¿cierto? Y también información adicional de esos números, ¿sí? Entonces, podría ser algo parecido a una calculadora, ¿sí? Pero esa calculadora no es como la que habitualmente utilizamos, que simplemente tienen los números y los operadores al lado y listo. O sea, no funciona así Excel. Excel funciona con una cuadrícula y que en esa cuadrícula está compuesta por celdas. Y en esas celdas es donde vamos a colocar los valores, los números, las letras y todo lo que queramos operar. Entonces, por aquí hay unos elementos básicos de, del programa de Excel, que son el libro. El libro es el archivo en sí. Cuando yo abro Excel, entonces por acá voy a abrir un archivito, ¿cierto? Entonces voy a guardar esto por aquí, voy a abrir el archivo,
que usualmente lo consigo en todos los programas, ¿cierto? Microsoft Office. Bueno, por acá, bueno, por acá lo tengo aquí en un acceso directo. Entonces voy a abrir Excel. Entonces siempre que abro Excel me va a aparecer un libro en blanco. Entonces le voy a dar un clic ahí, ¿cierto? Y voy a encontrar la estructura en sí de lo que es Excel. Entonces, ¿Excel qué es? Básicamente son unas cuadrículas, ¿cierto? Que están dispuestas sobre la pantalla. Nuestro archivo se va a llamar un libro, mírenlo aquí, libro 1. Va a estar compuesta, generalmente los libros físicos están compuestos de hojas. Aquí tenemos una hoja, podemos crear más hojas, ¿cierto? Entonces mi libro va a tener las hojas que yo quiera y en cada hoja puedo trabajar algo distinto, ¿sí? Entonces los elementos fundamentales de Excel son el libro, que es el archivo, las hojas, ¿cierto? Miren las que tenemos aquí. Un libro está compuesto de hojas y dentro de esas hojas vamos a encontrar la cuadrícula. Mírenla aquí. La cuadrícula va a estar compuesta por unas columnas, ¿cierto? Miren, aquí estoy señalando las columnas, en este caso la columna H, la columna E en este momento, la columna C en este momento, ¿sí? Entonces la columna va a ir de manera vertical y va a ser la unión de celdas verticalmente. Ahora, la fila, mire, la fila está horizontalmente, es la unión de celdas que están ubicadas horizontalmente. Bueno, ahora conozcamos cómo conocemos qué es una columna y cómo es una columna y cómo es una fila, o cómo las distinguimos. Una columna se distingue por una letra en específico. Miren, por ejemplo, esta columna es la columna A, columna B, columna C, columna D, columna E. Y acá están las filas. Las filas se distinguen por números. Entonces las filas van a estar distinguidas por números desde el 1 hasta, por ahí les dejé el dato en la guía. Entonces hay que leer esa información para poder reconocer los elementos de la celda. Volvamos a la guía. Entonces aquí vamos bajando, miren que ya tenemos la hoja de trabajo, la fila, la columna, por aquí vamos a la celda. Entonces, ¿qué es la celda? Volvamos a Excel. La celda es básicamente la intersección de una columna con una fila, ¿sí? Eso es la celda, miren. Entonces, si yo me ubico aquí, bueno, hagamos esto un poquito más grande. Si yo me ubico aquí, miren, esto es una celda, la voy a resaltar. Voy a hacer unos bordes totales para que se pueda mirar diferente. Esto es una celda. Esta acá también es una celda, la voy a distinguir con ese recuadro. Acá va a ser otra celda. Entonces, en la guía se define como la celda, como la intersección de una columna y una fila. Y el nombre de esa celda va a estar dado por la columna y por la fila. Entonces, por ahí nos vamos a ir a la cuadrícula y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta celda, vamos a colocar en amarillo. Esta celda va a estar, miren, que se ilumina inmediatamente, va a estar en la columna B, fila 3. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Entonces, generalmente las celdas se identifican primero por la columna, entonces en este caso será B, y luego va a ir la fila 3. Entonces, el nombre de esta celda va a ser B3, miren, como está dispuesto acá. En este espacio podemos ver cuál es el nombre de la fila perdón, el nombre de la celda donde me estoy ubicando. Por ejemplo, si me ubico acá, va a cambiar el nombre, miren, C8. Si yo me ubico aquí, va a cambiar aquí a C5. ¿Por qué? C5, porque está en la columna C, fila 5. Bueno, sigamos con la columna, sigamos con la guía. Bueno, entonces el propósito de la guía finalmente es reconocer los elementos. Entonces, esos son los elementos básicos. Hay muchos más elementos, pero que nos sirven para adornar, para poder filtrar los datos, ¿cierto? Pero eso ya lo vamos a ir conociendo poco a poco a medida que vamos avanzando en el curso de Excel.
Entonces, la actividad es muy sencilla. La actividad que les propongo en el primer punto es reconocer esos elementos que están dispuestos en la hoja. Entonces, para eso he hecho una impresión de, de la aplicación de Excel o de la hoja, ¿cierto? Para que ustedes reconozcan o identifiquen esos elementos que yo les he colocado aquí, miren. Desde la A hasta la L están los elementos, entonces ustedes los tienen que leer y, y aquí los van a relacionar con el número. Entonces, por ejemplo, hagamos el primero. A dice filas. Una fila es una línea horizontal de celdas que identificamos por un número. Entonces vamos a relacionar ese número que está acá en la gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser la fila? Miren, la fila va a ser el número 8. Entonces acá vamos a colocar el número 8. ¿Listo? Bueno, sigamos con el segundo. Según la información entregada en la guía, hay que leer muy bien cuántas celdas dispone o tiene una hoja. Explica muy bien tu análisis del problema y realiza la operación matemática necesaria en tu cuaderno para entregar la respuesta. Entonces aquí lo fundamental es que las celdas se componen de filas y columnas. Por allá en la guía está especificada cuántas celdas, cuántas filas y cuántas columnas tiene una hoja. Bueno, en el tercer punto, luego de observar el nombre de la siguiente celda, señala en qué filas y columnas se encuentra. Entonces miren que aquí ya eh, hace unos minuticos hablamos de la celda, ¿cierto? Que la celda se compone por una fila y por una columna. Y el nombre de esa celda se hereda por el nombre de la fila y por el nombre de la columna. Entonces, aquí será muy fácil determinar cuál es la fila y cuál es la columna. Recuerden que las columnas se identifican por letras y las filas por números. Bueno, el cuarto punto es un ejercicio de observación simplemente. Y quiero que lo piensen, que lo analicen, ¿cierto? Porque es muy fácil. Observa detenidamente los nombres de las columnas y determina o deduce por qué razón no se utilizan las letras ñ, L y Ch para nombrar. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está la Ch. Debería aquí estar la Ch, ¿cierto? Entre C y D. C, Ch, D, ¿cierto? No está. Bueno, ¿por qué no está? Vamos a ver por acá. La ñ. M, N, ñ. Aquí debería estar la ñ, pero no está. Entonces vamos a analizar por qué. ¿Por qué razón no están esas letras? Y nosotros las utilizamos frecuentemente. Incluso puede en este momento que ustedes estar viendo el teclado y estar mirando la ñ ahí. Entonces sí está la ñ, pero ¿por qué no la utilizan acá? Entonces vamos a pensar por qué no lo hacen. Bueno, y el último punto, vamos a trabajar en base a esta gráfica, ¿sí? Miren que en esta gráfica, ¿por qué yo coloco estas gráficas así? Porque hay chicos que no tienen la aplicación, entonces van a poder trabajar con estas gráficas para poder deducir o inferir en qué posición están cada letra o cada número. Entonces, la idea del último ejercicio es ubicar cada palabra o cada número y identificar en qué celda se encuentra. Entonces vamos a ver el ejemplo acá. Yo les propongo que hagan esta tablita. Miren que es una tabla muy sencilla. Simplemente esta tabla la deben hacer es para que se vea ordenado, para poder identificar fácilmente cuál es el desarrollo de la actividad. No tiene ningún otro misterio. Esta tabla es simplemente para presentar el desarrollo de la actividad. Entonces miren que aquí en donde está el número palabra deben ir los 15 números y palabras, aquí en esta parte. Y acá en la celda debe ir cada, cada celda donde se encuentra ese número o palabra. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí dice que el número 100, miren, está en la celda A4. Entonces vamos a ver eso. Miren, aquí identificamos el número 100 y efectivamente está en la columna A, fila 4. Entonces miren, aquí ya está el nombre. Entonces continuamos con las otras 14 palabras o números.
Por ejemplo, Olaya. ¿Dónde está Olaya? Miren, aquí está Olaya.